Hola a todos, en esta ocasión conoceremos los tipos de cables eléctricos usados en las instalaciones eléctricas. Si quieres conocer los tipos de cable y cómo están compuestos y además saber qué son esas abreviaturas que aparecen en los cables, quédate hasta el final del video y aprende un poco más de este tema. No olvides dar me gusta si es de gran ayuda y apóyame con la suscripción a este canal, se los agradeceré. Comenzamos con el contenido de hoy. Tenemos primero qué es un cable eléctrico, segundo partes del cable, 3 tipos de conductores, 4 tipos de aislamiento, 5 de qué está compuesto el aislamiento de los cables, 6 en qué se miden los cables eléctricos y séptimo qué amperaje admiten los cables de cobre. Comenzamos primero con que un cable eléctrico es el elemento fabricado y pensado para conducir la electricidad. El material principal con el que están fabricados es con cobre por su alto grado de conductividad, aunque también se utiliza el aluminio que, aunque su grado de conductividad es menor, también resulta más económico que el cobre. En este caso debemos definir si vamos a usar cobre o aluminio. Si tú calculas un conductor para un calibre número 2 en cobre, pues debes comprar en cobre, no puedes ir a comprar ese mismo calibre en aluminio. ¿Por qué? Porque el amperaje que va a manejar ese aluminio va a ser mucho menor, o sea que tiende a tener un calibre mayor, así que mucho cuidado al momento de calcular y decidir si vas a usar cobre o aluminio. ¿Cuáles son las partes del cable eléctrico? Primero, el conductor eléctrico, la parte del cable que transporta la electricidad y puede estar constituido por uno o más hilos de cobre o aluminio. 2. Aislamiento. Este componente es la parte que recubre el conductor. Se encarga de que la corriente eléctrica no se escape del cable y sea transportada de principio a fin por el conductor. La protección se encuentra entre el aislamiento y el conductor o la cubierta. Se encarga de que el cable conserve un aspecto circular, ya que en ocasiones los conductores no son redondos o tienen más de un hilo. La cubierta es el material que protege el cable de la intemperie y elementos externos. Así que hemos visto las 4 partes de un cable y se ven en esta imagen. Ahora, ¿cuáles son los tipos de conductores? Comencemos, los vemos en la primera figura como el conductor de alambre desnudo, que es un solo alambre en estado sólido, no es flexible y no tiene recubrimientos. Un ejemplo de uso de este tipo de conductores es la utilización para la conexión a tierra en conjuntos con las picas de tierra. Por ejemplo, el sistema de apantallamiento o de descargas atmosféricas. Se usa mucho este conductor desnudo. Ahora, el conductor de alambre aislado es exactamente lo mismo que el conductor de alambre desnudo, con tan solo una diferencia. En este caso, el conductor va a recubrir una capa de aislante de material plástico para que el conductor no entre en contacto con ningún otro elemento como otros conductores, personas u objetos metálicos. El alambre aislado se utiliza mucho más que el cobre desnudo tanto en viviendas como oficinas. Ahora tenemos el conductor de cable flexible. Es el más comercializado y el más aplicado. Está compuesto por multitud de finos alambres recubiertos por materia plástica. Son tan flexibles porque al ser muchos alambres finos en vez de un alambre conductor gordo se consigue que se puedan doblar con facilidad. Son muy maleables. Y tenemos el conductor de cordón o cable dúplex. Están formados por más de un cable o alambre, se juntan todos y se envuelven de manera conjunta por segunda vez, es decir, tienen el propio aislamiento de cada conductor más uno que los reúne a todos en un conjunto único. Así que tenemos 4 tipos de conductores eléctricos. Continuamos con los tipos de aislamiento de cables eléctricos. Recordemos que casi todos los cables tienen una capa de recubrimiento o aislamiento para prevenir que entren en contacto unos con otros y provoquen un cortocircuito. Se puede identificar el tipo de aislamiento que tiene un cable en las inscripciones que aparecen sobre él. Son abreviaciones del inglés. Los cables que se utilizan para instalaciones en vivienda y oficinas son THN, THW, THHW y THWN. Pero te has preguntado qué significan esas siglas o abreviaturas THN, THNW. Pues veámoslo a continuación.
En primera instancia podemos ver el ejemplo de este cable. Empieza con la letra T y sabemos que la letra T significa termoplástico, es decir, aislamiento termoplástico, y todos los cables deben tener este aislamiento. Por lo tanto, todos los cables deben estar marcados con la letra T y acompañados de la letra H si es resistente al calor hasta 75 grados centígrados o 167 Fahrenheit. Se tienen dos H's, quiere decir que es resistente al calor hasta 90 grados centígrados o 194 grados Fahrenheit. La letra W significa resistente al agua y a la humedad. Lo vemos aquí, THHW, quiere decir que es aislamiento termoplástico, dos H's, resistente hasta 90 grados y también es resistente al agua y a la humedad. Además lo acompaña una letra LS, que significa que tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes, del inglés low smoke. Y si tenemos un cable duplex, esta nomenclatura SPT3 se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico y que están unidos entre sí. También se denomina cordón duplex. Los duplex llevan la nomenclatura SPT. Así que ya podemos identificar cada una de estas abreviaturas en los cables. No olviden tener esto en cuenta. Quinto, ¿de qué está compuesto el aislamiento? Dependiendo si es un aislamiento termoplástico, puede estar compuesto de PVC, que es policloruro de vinilo, PE, polietileno, o PSP, policloropreno, neopreno o plástico. Si tienen aislamiento termoestable, puede ser MICC, cobre revestido mineral aislado, EPR, etileno propileno, o XLP, polietileno reticulado. Estos son los compuestos de los aislamientos de los cables. Sexto, ¿en qué se miden o cuáles son las medidas de los cables eléctricos? Las medidas de los cables y alambres eléctricos se suelen categorizar en calibres si se habla del sistema AW, que es el sistema americano. Sin embargo, es más común conocerlos dependiendo del diámetro del cable en el sistema métrico decimal y categorizarlo en milímetros cuadrados dependiendo del diámetro de la sección. Aquí no hay ningún misterio, ya dependiendo si es más fácil identificarlos con el sistema AWG americano o por el sistema métrico decimal. Ya define, igual en las tablas de las normas aparecen estos dos de medida, ya dependiendo de cómo quieras manejarlo. Así que miremos una tabla mejor y explicamos esto. Tenemos un calibre 4 en el sistema AWG, que quiere decir que en el sistema métrico decimal serían 25 milímetros cuadrados. Como ejemplo, damos que este cable consume muy alta amperaje y por lo general está para conectar aire acondicionado central y equipos industriales que estén consumiendo amperajes en sistemas de voltaje 240. Continuamos con el calibre 6, que en el sistema métrico es 16 milímetros cuadrados. El consumo de amperaje es alto y como ejemplo es para aire acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica. Continuamos con el 8, que en el sistema métrico sería 10 milímetros cuadrados. Su consumo es medio alto de amperaje, se usa para secadoras, refrigeradores y aires acondicionados. Calibre 10, en la sección en milímetros cuadrados es un 6. Consumo de amperaje medio para microondas, licuadoras, contactos de casa, oficinas y extensiones de uso como taladros, pulidoras, entre otros. El calibre 12, muy usado comercialmente en casas, es un sistema métrico de 4 milímetros cuadrados. Su consumo es medio bajo para cableado de iluminación, contactos de casas y extensiones reforzadas. Calibre 14, sistema métrico decimal es 2.5 milímetros cuadrados. El consumo de amperaje es bajo, es para extensiones de bajo consumo o lámparas. Un calibre 16, el sistema métrico es 1.5 milímetros cuadrados. El consumo de amperaje es muy bajo y se usa para productos electrónicos como termostatos, timbres o sistemas de seguridad. En conclusión, dependiendo de cómo lo quieras manejar, ya sea por milímetros cuadrados o por el sistema inglés en AWG. Estos ejemplos es de forma más estandarizados que se usan estos calibres, pero tengan en cuenta, como en otros videos anteriores, cada elemento eléctrico, dependiendo de su potencia, debe tener calculado el calibre del conductor exacto, ¿no? Porque aquí dice un aire acondicionado lo puedo instalar en número 6 y lo haces, no, solamente es una guía. Para hacer eso, verifica la potencia de ese aire acondicionado, la distancia y hace el cálculo de ese calibre. Si te da 6 está bien, te puede dar 8, bien, o puede ser un 10. Todo eso debe ser calculado de forma segura y teniendo en cuenta el voltaje en el que trabaja. No olviden eso.
Y por último tenemos qué amperaje admiten los cables de cobre. Pues aquí mostramos una tabla dependiendo del calibre que vemos, desde el 14 al 4 ceros. Si trabajamos a 75 grados, me dice que el calibre 14 en AWG me puede transportar 15 amperios, el calibre 12 20 amperios y así sucesivamente hasta el 4 ceros, que me puede transportar 230 amperios. Y si tenemos un cable duplex, si es de 20 AWG el calibre, puede transportar 2 amperios. O si tenemos un calibre 12 AWG en duplex, él puede conducir 25 amperios. No olviden que estas tablas se encuentran en las normas del país donde nos encontremos. Pueden diferir unas de otras, pero es muy importante que las consulten y vean que si hacen un cálculo y su consumo es de 22 amperios, puedan verificar que si son 22 amperios, en el caso de esta tabla sería un calibre 10 que me puede transportar 30 amperios. Puede que en otro país el calibre 12 aparezca como 25 amperios y quiere decir que puedo usar el calibre 12 para transportar 22 amperios. Así que eso deben consultarlo dependiendo de su ubicación. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya sido de mucha ayuda. No olviden apoyar el canal porque vienen muchos videos interesantes de este mundo eléctrico. No olviden apoyar también con un me gusta. Así que nos vemos en una próxima ocasión.